Sean bienvenidos a este nuevo canal. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar un podcast sobre el socialismo y el capitalismo. Me presento, Jordi. Ariel, Jairo, Jefferson. Milena, Emi. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico político en que la industria y el comercio son controlados por entidades privadas, empresas o personas. Es un sistema totalmente capitalista y la totalidad de libertad económica para crear productos y servicios. ¿Qué es el socialismo? Es un sistema de organización social y económica basada en la propiedad y en la administración colectiva o estatal de medios productivos y distribución de los bienes. El objetivo de nuestro podcast es conocer los ambos sistemas más conocidos y su historia, así como ventajas y desventajas. El objetivo de nuestro podcast es mejorar la competencia entre las empresas para buscar formas de reducción de costos y mejorar sus procesos de producción para una mayor eficiencia. ¿Cómo se originó el socialismo? El origen puede ser rastreado hasta las primeras críticas y propuestas de alternativas al sistema capitalista emergente durante la Revolución Industrial de Europa, especialmente en el siglo XIX. Algunos de los principales de este origen pueden ser, como por ejemplo tenemos el crítico del capitalismo, que durante la Revolución Industrial surgieron críticas a las condiciones de trabajo y generadas por el capitalismo emergente. ¿Cómo se originó el capitalismo? El origen del capitalismo estuvo fuertemente determinado por expansión de la industria textil. Pongamos ejemplo en eso. Ya. Textil, digamos que inglesa a partir del siglo XVI. Gracias a la manifestación del trabajo en el siglo XVII, con las primeras máquinas industriales, comenzó el modo de industria de la producción textil. El surgimiento de los primeros estados, nación y la revolución industrial fueron elementos clave en la industrialización europea de nuevos sistemas económicos, inversiones, sacar sus ganancias de sus producciones para poder implementar más empresas o más fuentes de empleo para que los obreros tengan la oportunidad de trabajar y tener una buena estabilidad económica. ¿Cuáles son las características que se implementó en el capitalismo? Hubo tres grandes crisis. La primera, la crisis sanitaria, la crisis climática y algunas otras más. La crisis sanitaria fue incluso por cerca de la pandemia, los principios de la pandemia, que fue afectada por las empresas, por algunas cosas, y la crisis climática, que no admiten respuestas dentro de la paradigma actual. Usari. Hasta hace 2 meses las máquinas científicas de trabajo adaptadas por Colombia. Los médicos, los ingenieros no eran personales médicos, sino eran bomberos. ¿Cómo se implementó el socialismo en el siglo XXI? Tenemos tres implementaciones como la Revolución Rusa, Revolución China y la Revolución Cubana. La Revolución Rusa marcó un momento crucial en la historia del socialismo, específicamente bajo la guía del partido por Vladimir Lenin. Los recursos naturales después de la Revolución de octubre de 1917, el gobierno liderado por Lenin comenzó a nacionalizar las grandes nacionalidades industriales, los bancos y los recursos. Sus reformas agrarias se llevó a cabo una
redistribución de tierras agrícolas y establecidas grandes colectividades donde los campesinos trabajaban las tierras de manera colectiva. Esto buscaba eliminar las grandes desigualdades en el campo y aumentar la producción agrícola bajo control más centralizado. Después de una pausa se reanuda este podcast. Vamos a empezar hablando de los filósofos o de los personajes principales que aportaron a el capitalismo. Uno es David Ricardo, que desarrolló la teoría del valor trabajo y la teoría de las ventajas comparativas que subrayan la importancia del libre comercio y la especialización, que aumenta la eficacia y eficiencia. Adam Smith, padre de la economía moderna y del capitalismo. Su obra, La riqueza de las naciones, argumenta que la libre competencia y la búsqueda de interés personal a un bien grupal da bienes a través de la mano invisible del mercado. John Stuart Mill aportó al pensamiento económico liberal defendiendo la importancia de la libertad individual y el libre mercado, pero también consideró las limitaciones del capitalismo y la necesidad de reformas sociales en este. Bueno, algo importante de destacar en el capitalismo es el desarrollo y expansión global. Bueno, la gama de descubrimientos, tanto en la agricultura, metales, navegación, etc., hizo que aparezca la revolución industrial. Bueno, esta sucedió a mitad del siglo XVIII en el reino de Gran Bretaña. El capitalismo generó crisis y críticas. Bueno, en las críticas hubo que es la Gran Depresión, que duró aproximadamente 10 años, y la crisis financiera en el año 2008. Bueno, en la Gran Depresión hubo especulación en el mercado de valores, sobreproducción y subconsumo, políticas económicas, colapso del crédito. Entre ello hubo impactos que en sí así afectaron mucho, que es al socialismo, ¿no? Bueno, estaba el desempleo masivo, cierre de empresas, pobreza y desesperación. También les voy a hablar acerca de la crisis financiera ocurrida en el año 2008. Algo importante de reconocer en el socialismo son las características principales de este, que es la colectivización de los medios de producción, que son las fábricas, tierras agrícolas y recursos naturales que son de propiedad colectiva y son gestionados por el Estado. También otro es el control estatal o comunitario, que implica que el Estado o las comunidades sociales administran y reparten los bienes y democráticamente también a través del Estado. A diferencia del capitalismo, que coopera en cambio con lo individual o corporativo, que predomina ahí la propiedad privada y los medios de producción son de propiedad de individuos o empresas privadas, que permiten la acumulación de riquezas y bienes y fomenta la desigualdad. También vienen los incentivos de mercado, que bajo la propiedad privada las decisiones económicas se basan en incentivos de mercado y en la competencia de empresas para maximizar los beneficios de estas, lo que puede llevar a las desigualdades económicas y también a la concentración de poder. También hay las características principales del socialismo en planificación centralizada en versus con la economía de mercado, que es el control estatal de la economía, en el que el Estado tiene un papel predominante en la planificación y coordinación de la actividad económica, que incluye la dirección de la producción, distribución de los bienes y la fijación también de los precios a todos los productos. También la propiedad colectiva de los medios de producción va de la mano del control estatal de la economía, ya que el Estado puede poseer directamente o controlar a través de las regularizaciones estrictas los sectores claves de la economía, como la industria pesada y la infraestructura. Hablamos de igualdad y justicia social, que se orienta en la reducción de desigualdades y riquezas y la provisión de servicios públicos universales a toda la comunidad. También incluye la economía de mercado, que se basa en una propiedad mixta,
en el que puede existir una combinación entre lo estatal y lo privado, con un sector público robusto que incluye estrategias y servicios esenciales. También está la regulación y intervención estatal. El Estado interviene activamente para regular y controlar aspectos claves de la economía. La redistribución de la riqueza, que implementa políticas para redistribuir y reducir las disparidades económicas. También tenemos las características principales del socialismo en la igualdad social y economía. Tenemos la propiedad colectiva de los medios de producción. En esto están la redistribución de la riqueza. El socialismo busca redistribuir los ingresos y la riqueza de manera equitativa al pueblo, con el propósito de conseguir un bienestar económico y básico. También tenemos la justicia social, en la que la eliminación de desigualdades socioeconómicas incluye políticas para garantizar salarios justos, condiciones laborales seguras y dignas, y también oportunidades igualitarias y equitativas para todos los ciudadanos. También tenemos la planificación económica centralizada, en el que el Estado coordina la producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Como también está la igualdad de oportunidades, que busca proporcionar a todos los ciudadanos igualdad de oportunidades para desarrollar un bien y potencial humano. La propiedad privada y los mercados libres son pilares fundamentales del capitalismo. Bueno, la propiedad privada asegura a individuos y empresas a poseer y controlar bienes y recursos fomentados por la económica. Bueno, y los mercados libres permiten que los precios de bienes y servicios sean determinados, depende de la oferta y la demanda, promoviendo la competencia e innovación y una asignación eficiente de recursos en la economía. Competencia y eficiencia en el capitalismo. Bueno, en el capitalismo la competencia impulsa la innovación, la reducción de precios y la variedad de opciones por los consumidores en el capitalismo. Bueno, también es bueno conocer las desventajas y ventajas del capitalismo. Bueno, las ventajas del capitalismo. Las ventajas del capitalismo no incluyen incentivos para la innovación y la eficiencia, la creación de riqueza y la libertad económica. También sus desventajas. Sus desventajas pueden incluir la desigualdad, la explotación laboral y el daño ambiental. También es importante saber sobre las ventajas y desventajas del socialismo. Tenemos aquí el acceso universal a servicios básicos. Bueno, en este tema, estos sistemas suelen garantizar sobre los servicios básicos, como por ejemplo la agua potable, a la luz, a la educación, alimentación, atención médica. Estos son fundamentales para las personas más necesitadas. También tenemos lo que es la seguridad social. En este caso, proporciona una red de seguridad donde, por ejemplo, dan pensiones, seguro de desempleo y otras formas más de apoyo financiero a las personas más necesitadas. También tenemos lo que es el mayor control democrático. En este caso, la participación ciudadana es muy importante en este tema, ya que ellos también tienen el derecho de participar, de elegir sobre las leyes o cualquier actividad que se suceda en el Estado o en un gobierno. Las desventajas. La ineficiencia económica. En este caso, por ejemplo, hay personas que no planifican bien lo que es los recursos y por lo tanto ellos tienen un fin que es muy mal, le va muy mal a lo que sea de recursos. En este caso ellos, por ejemplo, pueden llevar una ineficiencia en la asignación de recursos y producción de bienes y servicios. Falta de incentivos económicos. En esta propiedad colectiva se pueden disminuir lo que es los incentivos para la innovación, el emprendimiento y la mejora continua de la productividad.
riesgo de corrupción y burocracia. Hoy en la actualidad, o sea, no hay mucha gente de que sabía más de la corrupción. O sea, ellos no hacen lo que es, o sea, bien correctamente con las leyes. Entonces, o sea, con la corrupción mucha gente hace mal, por lo tanto, entonces lo que es en este caso, ellos están sujetados a los problemas de corrupción y una burocracia excesiva que dificulta la toma de decisiones eficaces y transparentes. Limitaciones en la libertad individual. En ese caso también hay esas personas que se toman su decisión, o sea, individual cada uno ya, y por lo tanto igual ellos no, o sea, no lo saben manejar muy bien los recursos económicos o cualquier tipo de actividad. Y por lo tanto, o sea, hay personas que, o sea, no les va bien en ese ámbito. Entonces ellos tienen que tomar una decisión que sea correcta, o sea, que concreta, donde a ellos se le pueda limitar su tiempo de manejo de recursos para adaptarse a cambios económicos globales. En ese sistema, o sea, pueden enfrentar desafíos para adaptarse rápidamente a cambios en la economía global y responder a crisis económica de manera ágil y efectiva. Impacto en el bienestar social y económico del capitalismo. Bueno, tenemos como el bienestar económico y el bienestar social. En el bienestar económico está el crecimiento de la empresa, muchas cosas, la productividad y la desigualdad, calidad de vida, por supuesto, de personas que están a cargo de las empresas privadas. También está la desigualdad social, movilidad social, estabilidad social. Impacto del bienestar social y económico en el socialismo. Bueno, este impacto del socialismo, del bienestar económico y social puede variar considerablemente según cómo se implementan las circunstancias específicas de cada país o cada región. Entre ellos tenemos los aspectos claves como reducción de las desigualdades económicas, acceso universal a servicios básicos, mayor seguridad social, mejora en indicadores de salud y educación, estabilidad social y reducción de conflictos. Reducción de desigualdades económicas. En este caso, el socialismo, o sea, tiende a enfocarse en lo que es en la redistribución de la riqueza, de los ingresos, a través de las políticas fiscales progresivas y programas sociales amplios. Acceso universal a servicios básicos. Estos sistemas socialistas o sea, garantizan el acceso a servicios básicos, como bien le mencioné, que es la salud, la educación, la vivienda, la alimentación. O sea, esto puede mejorar el bienestar del social para asegurar que todos los miembros ciudadanos del gobierno estén en un buen estado, o sea, ellos puedan ser independientemente con su familia. Seguridad social. En este suelen ofrecer una red de seguridad más amplia que incluye pensiones, seguro de desempleo y otros beneficios sociales. Mejora en indicadores de salud y educación. La inversión en servicios públicos bajo el socialismo puede llevar a mejoras significativas en indicadores de salud y educación. Esto se traduce en una población más saludable, educada, lo cual es fundamental para el desarrollo económico a largo plazo. Estabilidad social y reducción de conflictos. Al reducir las desigualdades económicas y proporcionar seguridad social, el socialismo puede contribuir a una mayor estabilidad social y política. Ejemplos contemporáneos del sistema capitalista. Bueno, a lo largo de los años ha habido muchos ejemplos capitalistas. Está el capitalismo de libre mercado, que lo utiliza el país de Estados Unidos. También tenemos que es el capitalismo social de mercado, o sea, lo que trata de vender. Esto es el país de Alemania, lo utiliza el país de Alemania. Capitalismo de Estado. Bueno, el capitalismo de Estado lo utiliza el país de China.
El capitalismo corporativo, eso lo utiliza el país de Japón. El capitalismo mixto, que lo utiliza el país de Francia. El capitalismo de bienestar es Suecia. Ejemplos contemporáneos del socialismo y sus variaciones. Tenemos el modelo de Suecia y el modelo nórdico. En estado de bienestar robusto. Suecia y otros países nórdicos tienen sistemas de bienestar social muy desarrollados que proporcionan servicios públicos amplios y accesibles, con atención médica gratuita, educación universitaria y subsidiada, cuidado infantil accesible y generosos sistemas de posiciones. También tenemos los altos impuestos y redistribución, que estos países aplican impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza, así como sobre el consumo y también para financiar los servicios públicos y la protección social. También está la regulación del mercado laboral. Existen fuertes regulaciones laborales que protegen los derechos de los trabajadores, como leyes de salario mínimo, estándares laborales elevados, y negociación colectiva y seguridad en el empleo. También está la economía mixta. Aunque la mayoría de la producción y distribución de los bienes y servicios se realiza en el sector privado, el Estado juega un papel significativo en la regulación económica y la intervención para corregir fallas del mercado y promover la equidad social. Participación política activa. La democracia participativa es una característica clave de estos países, donde la población tiene una voz significativa en la formulación de políticas y decisiones gubernamentales a través de sistemas económicos democráticos y participativos. Una duda. ¿El capitalismo actual es un dogma o es un paradigma? Bueno, el capitalismo actual sí es un dogma. Bueno, el capitalismo actual está basado en ciertos principios y creencias fundamentales que podrían considerarse dogma en algunos contextos. ¿No? ¿Y qué es del socialismo? Bueno, el socialismo clásico sí era un dogma. El socialismo actual no es no tiene un dogma, es un paradigma. Porque no tiene principios, no se basa en principios fundamentales, sino que es aparte, que en cada país es de manera diferente. ¿Cuál es tu análisis de cómo fue percibido actualmente el capitalismo? Bueno, los sistemas capitalistas son percibidos de manera variada y a menudo críticos. El post-neoliberalismo y el tercer camino representan intentos de modificar el capitalismo tradicional, buscando el equilibrio entre mercado y regulación estatal para promover la equidad social y sostenibilidad. Y cuéntame qué es sobre el socialismo. Bueno, en este contexto del neoliberalismo, en el contexto del post-neoliberalismo, el socialismo ha sido evaluado como una alternativa para abordar desigualdades y fallas del neoliberalismo, promoviendo más intervención estatal, equidad social. Sin embargo, enfrenta críticas sobre su implementación y eficiencia, y muchos países adoptan modelos mixtos que combinan elementos del socialismo como principios de mercados. Como por ejemplo tenemos lo que es la crítica neoliberalismo, renovación ideológica, experimentación política y críticas y desafíos. Bueno, como conclusión, mi análisis sobre cómo el sistema del socialismo ha tenido una adaptación, ejemplo en el siglo XXI es que ha incluido, ejemplo, la renovación ideológica, modelos híbridos, respuesta a la desigualdad, tecnología y socialismo digital. Ha implementado varias cosas y una de esas es que ya no es un paradigma, que ya no es un dogma, sino un paradigma. Porque no sigue una ideología estática, sino que el socialismo actual se ha formado por medio de conjuntos de ideas, prácticas que están en constante evolución para adaptarse al mundo contemporáneo.
ha enfrentado diferentes desafíos y también así como críticas. Para mí tiene algunas fallas, que ejemplo es como que está demasiado unido a la defensa de derechos y todas esas cosas que dan como una injusticia o no dejan manejar una buena justicia en los países, pero este sistema ha ido adaptándose a través de los años, implementando nuevas cosas para así no poder enfrentarse al mundo contemporáneo. De los sistemas socialistas y neoliberales, o sea, muestra una búsqueda de equilibrio entre equidad y eficiencia económica. El socialismo, o sea, es relevante para abordar desigualdades y ofrecer protección social, pero enfrenta desafíos en eficiencia y libertad. El neoliberalismo, o sea, sigue influyendo por su enfoque en eficiencia, en innovación, pero también se enfrenta críticas. Bueno, y la clave de esta sería en combinar, por ejemplo, combinar elementos de ambos sistemas para lograr el desarrollo sostenible y equitativo. Bueno, el capitalismo sigue siendo relevante debido a su capacidad para fomentar la innovación, el crecimiento económico, la eficiencia en la asignación de recursos. Bueno, como conclusión personal, para mí el socialismo ha sido, fue como que una solución en el tiempo, pues en la época antigua, porque fue como que algo diferente al capitalismo neoliberalista que estaba pues en ese tiempo. Y dio buenos resultados, pero también fue apoyado por filósofos que dieron sus puntos de vista, pero tenía también fallas, tiene muchas fallas también. Asimismo, como también pienso que el capitalismo que también fomentaba mucho a la desigualdad, a la pobreza, todo eso. Entonces el socialismo como que da una solución vuelta a eso, pero también su falla en cambio es que, ejemplo, algo bueno del capitalismo que yo podría decir es que fomenta bastante a la industrialización, innovación, cosas que en cambio el socialismo no, porque se enfoca en otras cosas. Entonces, pienso yo que en un estado deberían haber ambos, cosas, algo mixto, tanto de socialismo como de capitalismo, porque pienso que ambos tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, al unir ambos, yo creo que se estaría tapando los fallos del uno y del otro y fuera algo diera una solución más efectiva a los problemas de los países. Bueno, desde mi punto de vista, en conclusión, bueno, el capitalismo es un sistema de gobierno, ¿no? Digamos. Por cierto, el capitalismo ayuda a lo que es en la... como tiene sus ventajas y desventajas. Como una de sus ventajas es crea mayor productividad, desarrollo económico, empleo, pero también como tiene sus ventajas, que es la desigualdad social. Bueno, esto ha causado mucho impacto, por ejemplo, como es el quiebra de bancos, muchas otras cosas más. Ya, en conclusión, sobre estos dos temas que ya hemos venido hablando, esos dos temas se enfocan más que todos en distintos ámbitos, digamos ya, en lo que es la gestión económica y los recursos. O sea, el socialismo se centra más lo que es en reducir lo que es las desigualdades, mientras que el capitalismo se enfoca en lo que es más a la propiedad privada, al libre de comercio, al libre de mercado. Yeah. Bueno, en el personal, para mí, en cambio, el socialismo es como que la vía de un país, porque fomenta la igualdad, derechos para todas las personas, a diferencia del neoliberalismo o el capitalismo.
Eh, Creo que no se ha aplicado realmente el socialismo, porque si uno revisa, habla de muchas cosas, como ejemplo que el pueblo mismo es el que puede ver cómo se distribuye el dinero, y eso realmente no pasa. Realmente creo que no se aplica el socialismo, sino que es más bien una excusa para escoger un sistema en el que las personas se aprovechan. Ejemplo, en el capitalismo siempre buscan el bienestar de lo privado, y en el socialismo pasa lo mismo. Se alinean con las empresas privadas y buscan el bien personal, no buscan el bien colectivo. Entonces yo creo que si se aplicara realmente al socialismo como es, se tendrían muy buenos resultados, porque a mi manera de ver, nunca se ha aplicado esto, siempre se han visto corrupciones, siempre se ha visto que el socialismo cubre a las empresas privadas, se aprovechan, no pagan, no hay derechos para todos, no es como se dice en cómo se aplica. Entonces creo que si uno se aplicara verdaderamente como es el socialismo, y se tomara realmente en cuenta todos los puntos que lleva, fuera diferente y la sociedad pudiera cambiar. Pero realmente esto no pasa, porque las empresas con grandes poderes son las que lastimosamente tienen el poder o el control de poder dominar la política, la justicia y en sí toda la sociedad. Y las personas que suben al poder realmente solamente suben a trabajar por su gente, no por el pueblo. Bueno, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, como dice la compañera, sería bueno aplicar entre el socialismo y el capitalismo, ya que nunca se han practicado estos sistemas. Podría resultar de una forma exitosa, digamos, porque en sí claramente el capitalismo y el socialismo tienen sus ventajas y desventajas. Entonces sería como el capitalismo es prácticamente se enfoca todo lo que es economía, como da la productividad en lo que es la economía, el desarrollo económico. Bueno, entonces esto sería como una de las fuentes como para el desarrollo económico. Entonces en la parte que es socialismo, como todos tienen, o sea, busca la como es equidad en todo, para todos los individuos del socialismo. Entonces en este caso sería es que haya desarrollo económico y equidad para todos. Entonces sería un país súper exitoso, ¿no? Digamos en eso. Desde mi punto de vista, estos dos sistemas como socialismo y capitalismo, o sea, ellos buscan el bienestar, digamos, de cómo manejar en los recursos. Por ejemplo, si una empresa está generando recursos, ellos tratan de, o sea, de igualar los recursos, las ganancias, o, por ejemplo, ayudarles a que las personas o sea, tengan un recurso, pero que sea bien manejado, porque sobre todo uno debe conocer sobre sus ventajas y desventajas del socialismo, sus características, para así llevar esa bien manejando, o sea, manejando muy bien esos aspectos, ya que el socialismo, o sea, busca reducir la desigualdad, mientras que el capitalismo, o sea, es como que les ayuda a las empresas privadas a manejar bien lo que es, como, sobre todo en los recursos, como por ejemplo en el libre comercio, libre mercado, digamos, donde una persona puede vender su producto o cualquier producto que tenga, pero de acuerdo a las leyes o normas que se presentan en una empresa o en cualquier región o país. Bueno, Sí, sí. yo personalmente considero al socialismo como un paradigma, porque no sigue como el socialismo clásico el principio, sino que tiene adaptaciones, tiene cambios, nuevas cosas. Entonces no se rige a un principio así contundentemente, sino que va cambiando, se va modificando,
y va adaptando nuevos pensamientos e ideales. En cambio, el capitalismo, sí lo considero un dogma porque se rige en principios, El socialismo enfatiza la equidad y la justicia social, mientras que el capitalismo valora la eficiencia y la libertad económica. Muchas economías modernas cambian elementos de ambos sistemas para intentar equilibrar las fortalezas y mitigar las debilidades de cada uno, creando lo que se conoce como economía mixtas. El éxito de un sistema depende en gran medida de su implementación y del contexto social y socioeconómico específico en cada país. En conclusión, el socialismo y el capitalismo son sistemas económicos que siguen siendo relevantes en la actualidad, con visiones fundamentales para la organización y distribución de recursos y tener un futuro mejor en nuestra sociedad y para el bien de todos. Somos las personas que creamos el mundo, no el sistema. Mi conclusión del socialismo y el capitalismo. Ambos sistemas tienen ventajas y desventajas. El socialismo busca equidad y justicia social, pero puede tener problemas de eficiencia económica. El capitalismo impulsa la innovación y el crecimiento económico, pero puede generar desigualdades y concentraciones de poder. Las sociedades eligen o adoptan estos sistemas según sus valores, prioridades y el contexto histórico.